Dios le bendiga grandemente. En este día vamos a estar tratando un tema muy importante, hablando sobre lo que es el perdón. No solamente el perdón de nosotros, los seres humanos, sino el perdón también de Dios hacia cada uno de nosotros. Amén. Para dar inicio vamos a estar leyendo la palabra en Mateo, su capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Esto me deja entender que Pedro en ese momento le dice al Señor hasta 7, Jesús le dice hasta 70 veces 7. Pero yo me imagino que si Pedro le dice, Señor, hasta 1000, Jesús le hubiera dicho hasta 70 veces 1000. ¿Por qué no deja dicho esto? Porque el Señor lo que nos quiere dejar dicho en esto, que nosotros no tenemos que tener límites para perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene límites para perdonarnos a nosotros. Y nosotros le vivimos fallando a Dios día tras día, con un pensamiento, con una mala mirada, con algo que digamos, con algo que hagamos. Ya nosotros le estamos fallando a Dios. Dios no tiene límite para perdonarte a ti ni para perdonarme a mí. Entonces, ¿qué el Señor nos dice? Que así como el Señor no tiene límites para perdonarnos a nosotros, nosotros no tenemos que tener límites para perdonar a los demás. Amén. ¿Qué nos dice a nosotros la definición sobre el perdón? Dice que el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otra, una acción considerada como ofensa, renunciando a reclamar un castigo. Es decir, que cuando yo perdono, yo estoy perdonando porque esa persona me ha ofendido, me ha hecho daño, pero yo he decidido perdonarle. Amén. Dice que el perdón es uno de los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Una persona que es un verdadero cristiano, un verdadero siervo del Señor Jesucristo, es una persona que va a perdonar. Y no solamente va a perdonar, sino que no va a guardar rencor, porque muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. El Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar y olvidar, pero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Perdonar y recordar sin rencor. Es decir, que yo me acuerdo de lo que fulano me hizo hace 20 años, pero que yo, al momento de recordar eso, yo lo recuerde sin rencor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Es decir, que nosotros podemos perdonar, pero que si yo me acuerdo de eso, yo no lo guarde rencor a mi hermano. Dice, es fundamental el perdón en nuestras vidas para estar presente, centrado y sin carga. Es decir, para yo poderme centrar en otras cosas, para yo dedicarme a otras cosas en el Señor, yo tengo que estar libre de esa carga de lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque es fundamental en nuestra vida nosotros perdonar, nosotros poder estar en paz con todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a estar libres de esta carga, vamos a estar libres de todo eso. Amén. También nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, de su versículo 38 en adelante. Vamos a estar desglosando un poquito sobre esta lectura. ¿Por qué? Dice la palabra: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Sabemos que el ojo por ojo y el diente por diente, que muchas veces se usa hoy en día, es, fulanito me puyó un ojo, yo voy a ir a puyarle otro. Fulano me dio un pecozón, yo voy a ir a darle otro pecozón. Pero la palabra dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto no nos quiere dejar dicho, que si fulano me dio un pecozón, yo le voy a poner la cara para que me dé la otra. No, tampoco es eso, sino que nos deja entender que nosotros debemos de darle una oportunidad. Es decir, que si mi hermano me ofendió, si me hizo daño, la palabra nos dice que debemos de darle otra oportunidad a esa persona cuando nos dice esta lectura. No es que yo le tenga que poner la mejilla de nuevo para que esta persona vuelva y me pegue, no. Sino darle una oportunidad. Dice también, al que quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, si una persona te está buscando problemas, una persona que quiere contienda y todas esas cosas, dice que si esa persona quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, que si una persona me quiere quitar algo a mí y se quiere también quedar con esto, yo se lo dejo también que se lo quede. Pero no voy a entrar al pleito con esta persona. Amén. Dice,
Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, al que te pida, aunque sea tu enemigo, dáselo, dice el Señor en su palabra. Al que te pida prestado, si tú puedes prestárselo, préstaselo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú ahí das dando a entender que tú no eres igual que la otra persona y que tú no te estás comparando con esta persona. Amén, sino que tú estás haciendo lo que el Señor Jesucristo nos manda en su palabra que nosotros hagamos, aunque la gente diga lo que diga, porque van a aparecer personas que muchas veces nos van a decir, ay, tú vas a perdonar a fulano, ay, tú vas a hacer esto, ay, mira lo que fulano te hizo. No, el Señor te dice y me dice a mí que si yo puedo ayudarle, que yo le ayude, si yo puedo darle, yo darle. ¿Por qué? Porque a eso es que nos manda el Señor Jesucristo, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fue dicho esto, pero el Señor nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Antes fue dicho eso. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero el Señor ya no nos manda eso. El Señor no te manda que tú aborrezcas a tu enemigo. El Señor te manda a que tú ames a vuestro enemigo, a que tú bendigas a tu enemigo, a que tú, aleluya, hagas el bien y ores por ese enemigo que te ha hecho daño. Dice, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Ora por el que te hace daño. Ora por el que te persigue, dice el Señor en su palabra. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Mi alma adora a Dios, aleluya. En este mundo hay gente buena y hay gente mala, pero el Señor nos dice que para que nosotros seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para todo, es decir, el sol no es para ti solo ni para mí sola, el sol sale para todos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que cuando usted ve que llueve, usted no ve que llueve nada más para la gente buena. Usted ve que llueve para los malos y para los buenos. Es decir, que el Señor en su inmensa misericordia así lo hace, así lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es justicia, porque Dios es misericordioso. Dice también, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Para mí es fácil yo amar a una persona que me ama. Es fácil para mí amarle. Pero dice, ¿no hacen también así los publicanos? Ellos aman a los que le aman a ellos. En cambio el Señor te dice, ama a tu enemigo. A ese que el Señor te manda que ames. Porque es muy fácil yo amar a quien me ama a mi alrededor. Claro. Al que me ama y me hace el bien es fácil yo poder amarle. Bueno, lo amo muchísimo, pero no. El Señor que nos manda, ama a tu enemigo. Ahí es que verdaderamente el Señor nos dice que tenemos que amar, practicar ese amor. ¿En dónde? En nuestros enemigos, en esa persona que se levantó en tu contra, en esa persona que habló de ti, en esa persona que te hizo daño, en esa persona que hizo muchísimas cosas en tu contra. En contra de esa persona, dice el Señor, a esa persona es que tú tienes que verdaderamente amar. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Seamos como el Señor nos manda que nosotros seamos, gloria a Jesús. Que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo perdonó aún a los que le crucificaron, que le ultrajaron, que le escupieron, que le hicieron daño en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo a ellos les perdonó. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ustedes se preguntan, ¿pero qué pasa cuando una persona me hace daño y yo voy a donde esa persona y le pido perdón? Y muchas veces esa persona no quiere perdonarme. La palabra que no dice y no se enseña. Que si yo voy a donde esa persona y no me quiere perdonar, yo me busque 2 o 3 testigos y delante de esos testigos yo le pida perdón. Si esta persona ya no entra en razón, ya, ¿qué podemos hacer? Ya esa persona se va a encargar el Señor de ella. ¿Por qué? Porque ya yo me encargué de ir y pedirle perdón a esa persona. Y esta persona no ha querido perdonarme. Dice, ¿por qué? Dice la palabra del Señor
que nosotros tenemos que perdonarle. Ya eso queda en la persona si no nos quiere perdonar a nosotros. Ya nosotros hemos cumplido con ir y humillarnos y pedirle perdón. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone también a nosotros. Porque dice la palabra del Señor en Salmo 130, versículos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, que el Señor, si el Señor